Hola chicos y chicas, hoy vamos a ver inecuaciones, qué sucede si multiplico o divido por un número negativo. Vamos a ver qué sucede. Voy a hacer una inecuación como la que veníamos haciendo, como mostré en el anterior video, siempre que tenga una paréntesis y un número multiplicando en el paréntesis o dividiendo, voy a hacer la propiedad distributiva, voy a multiplicar el primer término por el número que está afuera y el segundo término por el número que está afuera. Recuerden que el 3, como no tiene signo, es positivo. Se lo escribo para no olvidarme a la hora de hacer la multiplicación, la regla de signos, que es muy importante. 2 por 3, 6, menos por más, menos 6. Como el término tiene x, le voy a dejar la x, así que me queda menos 6x. 2 por 3, 6, menos por más, menos 6x. Multiplico el segundo término, menos 5 por 3. 5 por 3, 15, menos por más, menos 15. 5 por 3, 15, menos por más, menos 15. Bajo todo lo demás. Una vez que resolví la propiedad distributiva, voy a juntar por un lado los términos que tienen x y por otro lado los términos que no tienen x. Por un lado los términos que tienen x y por otro lado los que no tienen x. Menos 6x tiene x, así que lo voy a dejar donde está, como está, ¿sí? Me va a quedar menos 6x. El menos 15 no tiene x, lo voy a escribir del otro lado, haciendo la operación inversa, bajo el símbolo. En vez de escribir menos 15, voy a escribir más 15. La operación inversa, en vez de menos 15, voy a escribir más 15. El menos 11 está acá, ya de este lado, donde los términos no tienen x, así que lo dejo simplemente, menos 11. Y el menos 4x lo voy a juntar con las x del otro lado, de la desigualdad. Entonces voy a hacer la operación inversa, en vez de menos 4x, voy a escribir más 4x. Una vez que tengo las x juntas y los términos que no tienen x por el otro lado, voy a hacer la cuenta. Menos 6 más 4. La diferencia entre 6 y 4 es 2, ¿sí? Como tengo más negativos, tengo negativos son más que los positivos, me va a quedar menos 2x. La diferencia entre 6 y 4 es 2, como tengo más negativos, me queda menos 2x. Bajo el símbolo, más 15 menos 11. La diferencia entre 15 y 11 es 4. ¿Qué tengo más? ¿Negativos o positivos? Positivos. Me queda más 4. Y por último, este número, el menos 2, que está multiplicando a la x, voy a dividir por menos 2. La operación inversa de multiplicar es dividir. Me va a quedar x, y de otro lado me va a quedar 4 dividido menos 2. Y acá está el tema del símbolo. ¿Qué pasa cuando divido o voy a multiplicar por un número negativo? Cuando voy a dividir o multiplicar por un número negativo, lo que voy a hacer es invertir el símbolo. En vez de escribir menor, voy a escribir el símbolo mayor. ¿Por qué? ¿Sí? Esta explicación simplemente es para ver el por qué. Fíjense que yo cuando divido por un número negativo, como estoy multiplicando, lo que hago es simplemente escribir del otro lado dividido menos 2. Pero yo lo que hice fue dividir en ambos lados por menos 2. Dividí acá por menos 2 y estoy dividiendo del otro lado por menos 2. ¿Por qué? Porque menos 2 dividido menos 2, 2 dividido 2, 1, menos por menos más, me queda una x. Entonces no escribo esto. ¿Para qué voy a escribir esto si me va a quedar simplemente una x? Para no tacharlo y no escribir más, no se escribe. Pero en realidad lo que estoy haciendo es eso, dividir por menos 2 de ambos lados. ¿Sí? Entonces, como estoy multiplicando menos 2, lo que hice fue dividir por ambos lados menos 2, entonces lo que hago es dividir por menos 2 del otro lado. ¿Y por qué doy vuelta en símbolo cuando divido por un número negativo de ambos lados o cuando multiplico por un número negativo de ambos lados? Muestro, por ejemplo, 8 es mayor que 2. ¿Es verdad? Sí, es verdad.
8 es mayor que 2. ¿Qué pasa si divido en ambos lados por menos 2? Lo escribí con los puntitos, pero se puede escribir de esta manera, como escribiendo una fracción. Dividido por menos 2, es lo mismo. Dividido por menos 2 de ambos lados. 8 dividido 2, 4. Más por menos, menos 4. Mayor, 2 dividido 2, 1. Más por menos, menos 1. ¿El menos 4 es mayor que menos 1? No, no es mayor. El menos 4 es menor que menos 1. El menos 4 es más chiquito. ¿Sí? El 8 es más grande que el 2. El 4 positivo es más grande que el 1. Es mayor. Pero el menos 4 es menor que el menos 1. ¿Qué pasó acá? Claro, los negativos tienen el orden al revés que los positivos. El 4, como dije, es mayor que el 1, pero el menos 4 es menor que el menos 1. Entonces, cuando yo divido o multiplico por un número negativo, lo que va a pasar es que va a cambiar el signo. Si eran positivos van a quedar negativos, porque más por menos menos, y si eran negativos van a quedar positivos, porque menos por menos más. Entonces, como cambia el signo del número, cambia el orden. Entonces deja de ser mayor y van a ser menores. Digamos, el 4 es menor, el menos 4 es menor que el menos 1. Y lo que tengo que hacer es cambiar el símbolo. Al cambiar el signo, los números cambian el orden. Entonces el que era mayor pasa a ser menor y el que era menor pasa a ser mayor. Entonces lo que tengo que hacer es cambiar el símbolo para que se mantenga esa desigualdad de manera correcta. Esa inecuación, para poder resolverla, para que la desigualdad se mantenga y sea correcta, y yo obtener el resultado de la X, el conjunto de números que resuelve esa inecuación, necesito cambiar el símbolo. Entonces, siempre que voy a multiplicar o dividir por un número negativo, tengo que cambiar el símbolo. ¿Sí? Siempre que vaya a multiplicar o dividir por un número negativo. Anótenselo. Si multiplico o divido por un número negativo, debo cambiar el símbolo. Debo invertir el símbolo. Si es mayor a menor, si es menor a mayor. Yo acá cambié, invertí el símbolo de menor a mayor, porque dividí por un número negativo. Vuelvo a repetir, anótenselo. Siempre que multipliquen o dividan por un número negativo, deben invertir el símbolo de la desigualdad. Entonces, acá me queda que X es mayor, 4 dividido 2, 2, más por menos, menos 2. X es mayor que menos 2. Y debo hacer la recta numérica, ¿sí? Perdón, no tengo regla. 0, siempre ubicamos el 0, el menos 2 va a estar a la izquierda, y va a ser desde el menos 2, no lo pinto porque no tiene el igual, son mayores a menos 2, el menos 2 no es solución, hacia la derecha. Todos estos números son solución a la inecuación. Mayores a menos 2. Y si hago el intervalo, pongo paréntesis, porque no está pintado, porque no tiene el igual, desde el menos 2 hasta sigue hasta el infinito. El infinito siempre con paréntesis. La recta y el intervalo. Siempre que resuelvo una ecuación, escribo con la recta y escribo con el intervalo. Entonces, lo importante de esto es que siempre que dividan o multipliquen por un número negativo, debo invertir el símbolo. Recuerden eso. Si invierto el símbolo, la solución me va a dar bien. ¿Sí? El por qué lo expliqué acá al costado. No es necesario hacerlo, no es necesario escribirlo, simplemente es una explicación de por qué vamos a invertir el símbolo siempre que dividimos o multiplicamos por un número negativo de ambos lados. ¿Sí? Entonces, si multiplico o divido por un número negativo, invierto el símbolo. Si multiplico o divido por un número positivo, lo dejo como está. ¿Sí? Si multiplico o divido por un número positivo, queda como está. Si es negativo, tengo que invertir el símbolo, siempre que multiplico o divido. ¿Sí? Bueno, espero que les sirva el video, que lo entiendan. Cualquier duda me escriben por Classroom, me preguntan, los ayudo, las ayudo en lo que sea necesario, así podemos seguir avanzando. Les mando un
Un beso grande, que tengan una linda semana.